que sin inventarse partidos políticos nuevos, pero que coincidan en un mismo diagnóstico y que sepan definir en cada una de las instituciones en las que se encuentran líneas de acción concretas, no para hacer frente al adversario político de turno, sino frente al relativismo que padecemos. Si el relativismo es el primero de nuestros adversarios, la consecuencia primera y la más dañina que exige tener conciencia de ella es la vulneración del derecho a la vida. El Tratado de Lisboa permite iniciativas legislativas a través de 1 millón de firmas y ha permitido una primera iniciativa europea en la que se solicita que las instituciones de la Unión no financien programas de investigación y de cooperación al desarrollo que defiendan prácticas abortivas o que destruyan los embriones humanos. Por eso estamos, como línea de acción concreta, ante una oportunidad histórica. La iniciativa se llama Uno entre nosotros, One of Us, para quienes queremos no cualquier derecho al derecho a la vida, sino que queremos indispensable y básico la defensa del derecho a la vida, y es la primera vez que podemos movilizarnos juntos, los europeos, en cada una de las naciones. Plazo hasta el 1 de noviembre, 27 países, y nos encontramos a esta fecha en la mitad de las firmas que precisamos. Y la quinta obligación, y termino ya, es entender algo que también he dicho, que el adversario está dentro de nosotros mismos. El adversario a veces somos nosotros mismos, cuando a veces nos hacemos relativistas. Nosotros no somos una excepción, los creyentes, los católicos, ni estamos al margen del fenómeno relativista que padecemos. Y voy a poner una serie de ejemplos que expresan la crisis que padecemos y que demuestran que nosotros también somos parte del problema, y por lo que se exige un cambio de actitud personal en todos nosotros. Por ejemplo, un político católico no puede dejar parte de su tiempo a esta adversidad, a esta defensa de los valores. Y muchas veces hasta la fecha, en estos años de democracia, en la mayoría de los casos, todos, empezando por mí mismo, nos hemos limitado a la actividad sectorial que nos corresponde, con acierto o desacierto. Pero es evidente que eso debe cambiar. Todos tenemos que saber una parte de nuestro tiempo a este debate cultural que va a marcar la próxima década. Creo que tenemos que fomentar, ayudar y exigir una cierta ruptura de lo que pasa hoy en la política europea, en este ámbito, no solo en España. Cuando gobiernan los que no disimulan el relativismo, siempre ponen en marcha de modo inmediato un proyecto de ingeniería social para cambiar las conciencias de las personas. Y sin embargo, cuando llegamos al gobierno, los que no somos relativistas, o al menos no lo son sus votantes, en general en Europa no hacen nada por regla general, ni avanzan ni retroceden, pero en ningún caso se contrarresta la herencia de los anteriores. Y esta manera de entender las cosas, esta dinámica política, conduce a un saldo histórico muy positivo para el relativismo y muy negativo para quienes vemos en esa ideología de la nada y de los contravalores la causa profunda de nuestra crisis. Esta es una estrategia suicida. El tercer plano de cambio de actitud al que me estoy refiriendo en este último apartado es la relación entre los laicos, los seglares, con la Iglesia. Muchas veces yo he dicho, ojalá esta diócesis sea una excepción, pero muchas veces no sabemos dialogar, no sabemos sumar, no sabemos juntar a unos y a otros. El papel de los seglares, de los laicos, en la respuesta al relativismo es esencial y básica. Los obispos, la Iglesia institución, puede, y de hecho lo hace, definir admirablemente una doctrina, pero la ejecución, la puesta en práctica de estas líneas de acción frente al relativismo va a corresponder casi en exclusividad a los laicos, a los seglares. Necesitamos por eso ideas, valores y doctrinas, pero tan importante como su contenido es la forma y la manera en cómo hacer que estas ideas y estos valores, esta doctrina,
se expresen en actos de gobierno, en actos legislativos, que se hagan presentes en la sociedad y transformen la realidad para bien. Cuanto más profunda sea una crisis de valores, necesitamos más estrategia, más organización y más unidad y más diálogo con la Iglesia e institución, para que cada uno en su terreno y en su ámbito sepa hacer frente a esta situación. Y ya termino definitivamente. Si la crisis en su origen está en la persona, su solución también está en la persona. La persona no ha sido un sujeto pasivo que ha padecido la crisis, ha sido protagonista de la misma. Tiene que ser también por ello un elemento decisivo y activo en el aprendizaje del significado profundo de la crisis y en su resolución después. Por tanto, por encima de cualquier otra consideración, lo que resulta indispensable es un cambio de actitud personal, de todos. Solo una suma apreciable de cambios de actitud personal puede devolvernos la esperanza colectiva de regeneración, porque la regeneración empieza además por uno mismo, no por los demás. Aprender de la crisis, empezar a decir lo que hoy no decimos, hacer lo que hoy no hacemos y vencer el miedo reverencial a la moda dominante del relativismo, que es el peor y más difícil miedo a combatir. Lo recordaba hace unos minutos José Manuel, y yo he padecido el miedo físico a una organización, pero también yo he tenido un miedo reverencial en mi tierra a una moda dominante. Un miedo reverencial que te hacía tener miedo al qué dirán por defender determinadas posiciones en mi tierra vasca. Pues bien, es más difícil vencer el miedo reverencial que el miedo físico. Y sin embargo, el relativismo hoy abusa de un miedo reverencial al qué dirán de nosotros por defender el matrimonio, la lealtad, la fidelidad, la vida. En definitiva, creo que debemos volver a otorgar un valor central a la idea de una vida personal vivida con autenticidad, con arreglo a grandes ideas, principios y valores, y que nosotros, con nuestra modesta aportación, pero relevante, con nuestro ejemplo, seamos una razón para que otros crean en lo que decimos. La familia, el valor de la vida, la recuperación del significado del bien común, del trabajo, del valor del trabajo bien hecho, de la honestidad, de la decencia, de la austeridad como un valor, no como una política, del valor de la libertad, de la importancia del matrimonio como unión de un hombre y de una mujer. En definitiva, valores, instrucciones para compartir y dialogar. Desde el valor de la libertad necesitamos introducir dosis crecientes, como antes decía, de humanismo en la política y en la economía europea. Para todo ello, en ese diálogo europeo en valores, se hace indispensable que recuperemos la fortaleza del valor de la verdad y que nos alejemos de la fuerza, a veces aparente y a veces real, de la mentira. Y yo siempre termino de la misma manera. Decir la verdad una vez, en la familia, en tu casa, en la política, en tu sociedad, es muy fácil, todos lo hacemos. Decir la verdad siempre, aprender a decir la verdad siempre como una obligación, eso ya es exhausto y es agotador. Y aprender a decir y decir la verdad siempre es el calvario. Y sabemos lo que significa, pero recuperar la fortaleza del valor de la verdad en la vida pública es sin duda la obligación primera, la referencia primera de un proyecto de regeneración y de rectificación que precisamos todos. Muchas gracias por su paciencia. La crisis que vivimos se debiera a los políticos,
Yo diría que sería una maravilla, porque la solución sería muy fácil. Sustituirlos y punto final. Lo que pasa es que no es tan fácil. Porque ¿qué institución no está en crisis en España? No citaré todas, algunas por respeto, pero no citaré, y los clubes de fútbol. Y hoy acaba de entrar en prisión un banquero. Y están también los empresarios y los sindicatos. Es decir, que les reitero que la crisis está en el conjunto de la sociedad y entonces es porque está en la persona. Por eso, lo que yo creo que todos debemos de hacernos es cómo cambiamos cada uno de nosotros y en cada institución. Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, un día un sacerdote se le acercó y le empezó a criticar algunas cosas de la Iglesia y empezó a decirle: oiga, Sor Teresa, hermana Teresa, ¿ha visto cómo funciona esto? ¿Y usted qué cree cómo puede cambiar la Iglesia? ¿Y cómo puede cambiar esta institución y esta organización? Y entonces Teresa de Calcuta le dijo: ¿cómo usted y yo somos los primeros que tenemos que cambiar y luego los demás? Bueno, me parece que ha llevado a un terreno muy importante el análisis de la situación de crisis, ha llegado a la cuestión antropológica, que para mí es un acierto, y al campo de los valores. Pero hay una frase que ha dicho don Jaime que a mucha gente nos pone nerviosos. Esa frase que dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque no todos han vivido igual. Los hay que vivían mal y ahora están mucho peor. Antes en la otra ponencia se dijo que los años de crecimiento no sirvieron para redistribuir la renta. Las diferencias económicas entre regiones se agrandaron. Incluso en el tiempo este de crisis, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Entonces, claro, a veces esa frase se ha utilizado como un medio para disolver responsabilidades o para repartir responsabilidades, y no todos, por lo menos en la parte económica, financiera de la crisis, no somos todos igualmente responsables. Y entonces la frase a muchas personas nos resulta hiriente. Pues yo le pido que no lo considere nada hiriente, pero yo confirmo que en España el déficit ha sido más importante, el déficit privado que público, por ejemplo. ¿Eso significa que son todos? No, porque es evidente que hay muchas familias que han vivido justo, con lo justo, en estos años de bonanza. Y evidentemente yo no me estoy refiriendo a ellos, ni me estoy refiriendo al señor que ha ganado pocos euros y sin ninguna posibilidad de haber ganado más. Pero sí me estoy refiriendo a que hay muchos que a lo mejor han comprado un coche que no deberían haber comprado. Y han hecho, en vez de 2 viajes, 8 viajes a lo largo de un año. Y han hecho cosas que no deberían. Y eso sí que es bastante, para entendernos, general. Pero es evidente que interprete esa frase como una manera de decir que no solamente ha habido un Estado que ha vivido por encima de sus posibilidades, sino que hay una forma de vida en aquel que ha podido hacer una pequeña trampa o que se ha dejado llevar por la conciencia, si ha podido, la ha hecho. Y eso ha sido, en mi opinión, casi un fenómeno general. Pero, en modo alguno, estoy diciendo que hay muchos que evidentemente no han actuado así. Pero sí puedo decir que esa manera de vivir por encima de las posibilidades de uno, de hipotecarse más de lo necesario, de endeudarse más de lo debido, ha sido una práctica de nuestra generación, que no la tuvieron mis padres y que nosotros la hemos tenido porque hemos creído que íbamos a ser ricos ya, que la genética nos marcaba ya vivir cada vez más y más, con más dinero y más y más y más. Y no es así, y tampoco va a ser así. Pero sí creo que esa manera de entender la vida ha sido bastante general. Y dicho esto, tiene usted toda la razón, con mayor cariño de las personas que han vivido con lo justo y mal a lo largo de estos años. A continuación, don José Manuel López le hará entrega del icono conmemorativo del Año de la Fe y los libros para agradecerle de nuevo su presencia y su disertación.
Bueno, yo quisiera... Hay tiempo todavía para...